Lo que quedamos la clase pasada era demostrar esto si f y g de ABNR son integrables, entonces f más g es integrable en AB, y además la integral entre A y B de f más g es la suma de las integrales. Eso es lo que nos quedaba por demostrar para terminar de probar la propiedad de linealidad que tiene la integral. ¿De acuerdo? Profe, una pregunta con respecto a la notación. ¿Es la integral entre A y B de f más g o la integral de A y B de f más g? O sea, ahí va, ahí está. La Ahora sí. función suma, o sea, ¿cuánto vale la función f más g en un punto x? Vale f de x más g de x. ¿Entendés? O sea, a partir de la función f y de la función g, te construís otra función f más g, que cuánto vale en x, f de x más g de x. Ay, no sé qué pasa que no me anda el lápiz. ¿Tiene batería? Oh, qué desgracia si no tiene. A ver, denme un tiempito que no sé qué pasa con esto. Bueno, me dejó de andar el lápiz. Ahí anduvo. Bueno, vamos a rezar porque ande un ratito más. Entonces, ¿cómo hago para demostrar esto? Es lo mismo, o sea, ¿qué es lo que les tiene que haber quedado de la clase pasada? Lo que les tiene que haber quedado de la clase pasada es que si ustedes tienen una afirmación de este tipo, por ejemplo, en este caso tengo f y g integrables y quiero probar que f más g es integrable, lo que tengo que hacer es usar lo que sé, o sea, la integral de f y la integral de g, que esas cosas las conocemos, ¿tá? ¿Qué quiero decir con esto? ¿Qué es la integral, me lo voy a poner en rosado, entre a y b de f más la integral entre a y b de g? Esto es lo que conocemos, ¿está? Porque sabemos que las funciones f y g son integrables en AB. Por lo tanto, a ver, por lo tanto, esto es simplemente por definición el supremo de las integrales de las funciones escalonadas por debajo de f, más el supremo de las integrales de las funciones escalonadas por debajo de g. ¿Está bien? Acá simplemente usé la definición. ¿Está? Ahora, ¿qué pasa? Como la definición de integral
utiliza las funciones escalonadas, es considerar las funciones escalonadas por debajo y tomar un supremo, lo que voy a hacer es probar que la propiedad es válida para funciones escalonadas. ¿Tá? Entonces, primero... Profe, Sí, esa suma de ahí, ¿no sí. tiene que ser igual al ínfimo de las que están por arriba? Eso ya lo De las... sabemos, porque mirá la hipótesis, lo que te dice, que las funciones f y g son integrables. Como son integrables, el supremo es igual al ínfimo. Pues, si acá quiero poner ínfimo, acá pongo las funciones por arriba, no importa, o sea, es el mismo número. Lo puedo escribir de esta manera o como el ínfimo de las que vienen por arriba, ¿entendés? Profe, esa suma de ahí, ¿no debería ser igual a la suma de los ínfimos de las dos funciones Sí, es que están por igual. arriba? Es Ah, igual por lo que te acabo de decir, ¿te das cuenta? ¿Me no, entendiste? no es necesario hacerlo entonces. Y no, Solo con porque hacer uno ya es basta. como que vos decís 2, el número 2. El número 2 es igual a 1 más 1. Pero si vos querés escribir el 2, podés escribir 2 o podés escribir 1 más 1, es lo mismo. O sea, son dos maneras de decir el mismo número, como el supremo de las escalonadas por abajo es igual al ínfimo de las escalonadas por arriba. Si querés escribirlo como un ínfimo, lo escribís como un ínfimo. Yo prefiero escribirlo como un supremo. ¿Me entendés? Es el mismo número. ¿Me entendés? Sí, sí. ¿Está? Bueno, pero primero voy a probar que la propiedad se cumple para funciones escalonadas. Es decir, probemos que si S1 y S2 de A, B en R son funciones escalonadas, entonces la integral entre A y B de S1 más S2 es igual a la integral entre A y B de S1 más la integral entre A y B de S2. ¿Está bien? Y acá ven lo que hablábamos también la clase pasada. Si uno quiere demostrar esto, que cualquier cosa, ¿no? Pero por ejemplo esto que nosotros queremos probar, que la suma de las integrales es la integral de la suma. Vos planteás la definición y la propia definición te va llevando a lo que querés hacer, a lo que tenés que hacer. En este caso, como la definición de integral es el supremo de tomar funciones escalonadas, lo que conviene hacer es primero probar la propiedad para funciones escalonadas. ¿Tá? ¿Qué gano? Que la definición de integral de funciones escalonadas no involucra ningún supremo, es una suma directa, suma de áreas de rectángulos. ¿Está bien? Bueno, pero ¿qué pasa para las funciones escalonadas? Fíjense. Si S1 y S2 son escalonadas, lo que significa es que S1 de X vale C sub K en el intervalo xk menos 1, xk, y esto es para todo k desde 1 hasta n. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que es ser una función escalonada, que existe una partición de AB donde la función es constante. O sea, acá ¿qué partición estoy considerando? Bueno, x0, que es A, hasta xn, que es B. Ahora, la función S2, que también es una función escalonada, tiene otra partición que le corresponde. ¿tá? O sea, la función S2 vale D sub J en los intervalos I sub J menos 1 y sub J
y j va desde 1 hasta otro número m, porque no tienen por qué tener la misma cantidad de elementos. La partición, acá estoy utilizando una partición Q, que I sub 0 es A, hasta I sub m, que es B. ¿Está? Profe, pusiste I sub J menos 1 hasta I sub K. I sub j, gracias. ¿Está? Que si yo lo quiero dibujar esto, sería algo así. Acá está el intervalo. Una pregunta. Sí, ¿La variable de S2 no sería I en ese caso? S2 de I. No, S2 de X, o sea, ¿cuánto vale en un punto X? El valor de sub J. Es una variable. Ah, está. ¿Viste? Sí, sí. Es lo mismo de siempre. S2 de arbolito, de sub J. Sí, de sub J está en el... Sí, lo puedes llamar como quieras. Exacto, exacto. Lo puedes llamar, si querés llamarlo I, llámalo I. Lo puedes llamar como quieras. Bueno, entonces, acá tenemos... por ejemplo, si esta es la partición P, voy a dibujar en rosado la S1, este sería el punto X1. Entonces acá podemos tener, por ejemplo, la función escalonada S1. Y para la función S2, la partición es otra, puede ser constante acá en este intervalo, vale esto. En este otro intervalo vale esto. Y después acá vale esto. Esta es la función S sub 2. ¿Está? Hay dos particiones diferentes. Este sería el I sub 1, este sería el I sub 2. ¿Está? Este es el I sub 3, que es a su vez el X sub 2, y este es el X sub 0, que es a su vez el I sub 0. ¿Entienden eso? Bueno, tengo dos funciones escalonadas y quiero ver que la integral de la suma es la suma de las integrales. Bueno, ¿qué hago para poder expresar la suma de las dos funciones como una función escalonada? Bueno, tomo la partición que es la unión de las dos particiones. Es decir, si yo hago la partición P unión Q, fíjense que si yo hago la partición P unión Q, me van a quedar todos estos puntos en la partición, o sea, los rosados y los celestes. O sea, para la partición P unión Q, que la marqué con naranja, tengo que poner todos los puntos rosados y también todos los puntos celestes, porque tienen las dos, es la unión de ambos conjuntos, de ambos subconjuntos de AB. Y a su vez, a estos puntos los voy a llamar Z sub 0 hasta Z sub P. ¿Está? Z0 obviamente es el A, y el Z sub P es el B, que están en las dos, están en P y están en Q. Entonces, si yo considero esa partición, ¿tá? Fíjense que ¿qué pasa? Las funciones S1 y S2 son las dos constantes en los intervalos de esa partición. ¿Tá? Por ejemplo, si yo tomaba el intervalo rosado, la S1 era constante, pero la S2 no. Pero si yo ahora tomo los intervalos naranjas, ambas son constantes en los intervalos determinados por la partición. ¿Tá? Entonces, observación, las dos funciones S1 y S2 son constantes en cada subintervalo de la forma Z sub K menos 1, Z sub K, K desde 1 hasta P.
Pregunten. Sí, no entendí por qué eran constantes. Disculpa. Claro, fíjate, mira, te voy a marcar acá. Viste que la S1 es la función de gráfico rosado. Por ser escalonada, tiene los puntos rosados de la partición, determinan intervalos en los que la función es constante. La función S2 tiene otros intervalos donde es constante. ¿Tá? Si yo considero, por ejemplo, el primer intervalo rosado, es mentira que la función S2 es constante en ese subintervalo, o sea, la partición de S1 no me sirve para S2. Pero si yo considero la unión de las particiones, es decir, que pongo tanto los puntos celestes como los rosados, ahora en cada subintervalito nuevo, ambas funciones son constantes, ¿entendés? Para eso lo hago, por eso agrego todos los puntos. Sí, Entonces sí, eso es sí, lo ahora que se dice entendió. acá, las dos funciones son constantes en cada subintervalo de los de la partición unión. ¿Sí? Dale, ahora entendí, gracias. Bien. Bueno, pero ahí, eso es lo que me permite calcular la integral. ¿Por qué? Porque entonces, fíjense, S1 de X, digamos que vale, le voy a poner a este, que le había puesto C sub K y D sub J, ahora le pongo que estos valen E sub L, no, mala elección, H sub L, un valor constante, en el intervalo ZL-1, ZL, bueno, lo llamo con K, disculpen, hago así. S1 de X vale H sub K en el intervalo ZK-1, ZK, y S2 de X va a valer otro valor que es constante también, que le llamo I sub K. Son los mismos intervalos, ahora las dos funciones comparten la misma partición, que es la partición P unión Q. Esto es para K igual 1 hasta P. Entonces, S1 más S2 en X vale HK más I sub K en, de nuevo, este intervalo. Por lo tanto, la integral entre A y B de S1 más S2 es la suma desde K igual 1 hasta P de H sub K más I sub K, esta es la altura, y la base mide ZK menos ZK menos 1. Esto es por definición de la integral de una función escalonada. ¿De acuerdo? ¿Quieren preguntar algo? Y ahora prácticamente tengo el partido ganado, porque ahora es simplemente desarrollar esta sumatoria. O sea, la propiedad de la suma la pasé a una propiedad de una sumatoria. O sea, acá hago simplemente la distributiva. Esto es la suma de K igual 1 hasta P de H sub K por ZK menos ZK menos 1 más I sub K por ZK menos ZK menos 1. O sea, la suma de todo esto, pero propiedad de la sumatoria, esto es la suma de K igual 1 hasta P de H sub K por ZK menos ZK menos 1 más la suma de K igual 1 hasta P de I sub K por ZK menos ZK menos 1. Y esto es, por definición, la integral de S1 más la integral de S2, que es lo que queríamos probar. O sea, fíjense que probé que la integral de la suma es la suma de las integrales. Para funciones escalonadas. ¿Dudas?
¿Todo el mundo entendió? Profe, Sí. ¿el P sigue el último intervalo? El P, claro, en la partición unión hay P elementos. Vos fíjate, la partición P tenía N elementos. La partición Q tenía M elementos. P unión Q depende, porque algunos pueden coincidir, va a tener una cantidad diferente de elementos. Les puse P. En el ejemplo, si vos mirás el ejemplo que teníamos, la partición P tenía 3 puntos, A, X1 y B. La partición Q tenía 4 puntos, y 0, y 1, y 2, y 3. Y la unión tiene 1, 2, 3, 4, 5. 5 puntos, A, y 1, X1, y 2, y B. Bien, perfecto, gracias. De nada. ¿Más dudas? Profe, ahí no tendría que ser B igual a I sub M y X sub N, ahí la gráfica. Claro, pero el N para el I es 3 y para el X es 2. Porque la partición P tiene solamente 3 puntos y la partición Q en el dibujo, ¿no? Tiene solamente 4 puntos. Ah, claro, claro. Está, Es un gracias. ejemplo, pero si no sería M y N, como vos decís. Bueno, entonces fíjense, sigo entonces. Yo lo quería probar en general, tenía esto de acá. Probemos ahora. Para F y G. Profe, ¿puedes subir un poquito arriba en los últimos renglones, por decirlo? Sí, No. termino de escribir esta oración y subo. Probemos ahora para F y G integrables cualesquiera. Ahí. Sí, ahí, gracias, profe. Entonces, recapitulo un poco antes de seguir. Para funciones escalonadas, ¿por qué se cumple muy fácil que la suma de las integrales es la integral de la suma? Porque para funciones escalonadas, uno puede considerar una partición que sea partición a la vez para las dos funciones. Y una vez que es partición a la vez para las dos funciones, es simplemente utilizar una propiedad de la sumatoria, es decir, una vez que este factor zk menos zk menos 1 es el mismo para las dos funciones, ¿tá? Es simplemente hacer la distributiva. O sea, una vez que es un factor común, es simplemente cuentas y se cumple, por definición de la integral de función escalonada, la igualdad. ¿Tá? Ahora, para probarlo en general, ya hay que meterse con los supremos, ¿tá? Con las propiedades del supremo. Bueno, entonces, por definición, la suma de las integrales es la suma de estos dos supremos. Ahora, por propiedad del supremo, ustedes recuerden que la suma de los supremos, o sea, el supremo de un conjunto más el supremo de otro conjunto, da igual al supremo del conjunto suma. Es decir, que esto es el supremo del conjunto que tiene la integral entre A y B de S1 más la integral entre A y B de S2, tal que S1 y S2 son escalonadas, S1 es menor o igual que F y S2 es menor o igual que G. ¿Está bien? Acá escribí el conjunto suma. El conjunto suma tiene un elemento de un conjunto más un elemento de otro conjunto. Esos son los elementos del conjunto suma. Y sabemos que el supremo del conjunto suma es la suma de los supremos.
Profe, ¿puede ser que te falte ahí 1 y 2 en ¿En la parte de dónde? arriba? Ahí, o la parte de arriba. Mira, en la parte de arriba no importa, ¿te das cuenta? O sea, si querés yo le pongo ese uno acá y ese 2, o si querés le pongo arbolito acá y flor acá. Pero no importa, ¿entendés? Porque es la integral de lo que sea, donde lo que sea es una función escalonada más chica que f. ¿Entendés? Acá es una variable, le puedo poner lo que se me antoje. Acá sí tengo que poner dos diferentes. ¿Por qué? Porque la definición del conjunto suma es cualquier elemento que sea agarrar una de acá y agarrar una de acá. O sea, el conjunto A más B, ¿qué elementos tiene? Tiene los elementos de la forma X más Y con X de A y Y en B. Esta es la definición de suma de conjuntos. O sea, tengo que tomar un elemento de A y sumarle un elemento de B. Entonces, acá sí tengo que poner nombres diferentes, porque agarré una escalonada que es menor que F y una escalonada que es menor que G. Ahora Claro, acá, es un... ¿está? Ahí va. Acá es lo mismo. Es decir, todas las escalonadas menores que F, y acá todas las escalonadas menores que G. ¿Sí? Sí, sí, quedó. Está. Bueno, entonces ahí tengo el supremo de esas sumas. Ahora fíjense qué pasa. ¿Qué acabamos de probar nosotros? Que las integrales, la suma de las integrales de funciones escalonadas Un poco es la importante suma se de las las debe de integrales. elegir. ¿Cómo? No, tenía el micro prendido. Bueno, esto es el supremo, entonces, de la integral de AB de S1 más S2, por lo que acabamos de probar, que vale para escalonadas. S1, S2 escalonadas, S1 menor o igual que F, S2 menor o igual que G. Esto lo voy a poner en otro color porque es una aclaración. ¿Está bien? Y acá utilizo que vale para funciones escalonadas. Pues vale para escalonadas. Y ahora, ¿qué digo? Bueno, esto es menor o igual que el supremo de las integrales entre A y B de S, tal que S es una función escalonada, S menor o igual que F más G. ¿Por qué? ¿Qué estoy utilizando acá? Que si S1 es menor o igual que F y S2 es menor o igual que G, entonces S1 más S2 es menor o igual que F más G. Entonces, si yo tomo un elemento de este conjunto, tomo una S1 menor que F, una S2 menor que G, estoy tomando acá la integral de una función escalonada menor o igual que F más G. Es decir, este conjunto está contenido en este conjunto. Y por lo tanto, el supremo es menor o igual que el supremo. ¿De acuerdo? Estoy usando que si A está contenido en B, entonces el supremo de A es menor o igual que el supremo de B. Pero además, fíjense, ¿por qué elijo escribir esto? Porque no se olviden que yo estoy tratando de probar que esta función es integrable. ¿Tá? Entonces, me conviene considerar este conjunto, porque tengo que saber si el supremo de este conjunto es igual al ínfimo de las que vienen por arriba. ¿Entienden? No es arbitraria la elección de desigualdades. Esto a su vez es menor o igual que el ínfimo de las integrales entre A y B de t, tal que t es escalonada y f más g es menor o igual que t.
Bueno, pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué hago ahora con esto? A su vez, es menor o igual que el ínfimo de las integrales entre a y b de t1 más t2, t1, t2 escalonadas, f menor o igual que t1 y g menor o igual que t2. ¿Qué estoy utilizando acá? Estoy utilizando que si a está contenido en b, entonces el ínfimo de a es mayor o igual que el ínfimo de b. Entonces, si un elemento está acá, ¿qué quiere decir? Que es la integral de una función tal que su suma es mayor o igual que f más g, o sea que está contenido en este conjunto. O sea que utilizando esta propiedad, este ínfimo es menor o igual que este ínfimo. ¿Sigo? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, sigo con la cuenta. Esto es el ínfimo, porque vale para escalonadas, de la integral de t1 más la integral de t2. t1, t2 escalonadas. f menor o igual que t1, g menor o igual que t2. Esto a su vez es el ínfimo del conjunto suma. ¿Y acá qué obtuve? ¿A qué llegué? A la integral de f más la integral de g. Perfecto. La integral de f más la integral de g, y con el ínfimo, como querían hoy al principio. Bueno, y acá lo mismo, chiquilines, fíjense, empecé con ese número y terminé con ese mismo número. O sea que todas las desigualdades son igualdades. Conclusión. Todas las desigualdades en la cadena son igualdades. En particular, ¿cuál es la desigualdad que me interesa a mí? Esta que tengo acá, que el supremo es igual al ínfimo, el supremo de las escalonadas por debajo es igual al ínfimo de las escalonadas por arriba. En particular, esta de acá es una igualdad. O equivalentemente, f más g es integrable en AB, y además su integral vale la suma de las integrales.
Amigo, Profe, una preguntita. Pregunta. ¿Es necesario poner siempre S tal que S es escalonada, tal que S es menor o igual a F? No sirve con ponerlo una vez y después todo lo mismo. Y lo que pasa es que no, porque vos imagínate, estás definiendo un conjunto, vos tenés que decir qué elementos tiene. Si vos no decís qué elementos tiene, no sabes cuál es el conjunto, o sea, no tenés otra. Porque si no, o sea, ¿cuál es el conjunto? Yo te digo, el supremo de A, y vos no sabés qué elementos hay en A, ¿entendés? Está bien. Y esto que acabamos de mostrar hay que combinarlo con el uno que demostramos ayer por lo de linealidad. Claro, porque lo que demostramos ayer era que los escalares salen para afuera. Si vos lo combinás con este, te queda que alfa por f más beta por g, la integral de alfa por f más beta por g, es alfa por la integral de f más beta por la integral de g. Sobre la demostración, preguntas. No sé si entienden todo hoy o no entienden nada, me queda la duda. ¿Te animás a subir un poquito Sí. a la parte final? Último. Profe, la demostración de este es muy parecida a la de ayer, ¿no? Claro, son todas iguales, por eso a lo que voy, es qué es lo que hay que entender, que tenés que usar la definición de integral, ¿tá? O sea, cuando vos tenés una función integrable, usar la definición con el supremo o con el ínfimo, lo que ustedes prefieran trabajar, y después ir transformando la definición, fue lo que hicimos acá, fíjense, arranco con la definición, esto es simplemente la definición, y la voy transformando, ¿utilizando qué? Utilizando las propiedades del supremo, utilizando las propiedades de conjunto, simplemente que el supremo de la suma es la suma de los supremos, que si un conjunto está contenido en el otro, entonces el supremo es menor o igual, o sea, voy transformándolo usando las propiedades de los supremos y siempre con la mente lo que yo quiero probar. Porque fíjate, este paso que hago acá, poner el supremo menor o igual que este ínfimo, es porque yo quiero ensanguchar esos dos valores entre el mismo valor para probar que son iguales. Pero sí, o sea, simplemente, digamos, si uno sabe probar una de las propiedades, sabe probar todas. Es simplemente ir manipulando la definición hasta llegar a que todo lo que quedó en el medio es una gran igualdad. Profe, ¿y por qué la última igualdad esa que tiene el más entre los dos ínfimos no tiene tipo T1 y T2? Bueno, de nuevo, vamos, voy a explicar de nuevo eso. Fíjate, si yo vamos a leer este conjunto acá, ¿está? Antes de tomar el ínfimo, me voy a centrar en leer el conjunto, ¿está? ¿Cuáles son los elementos que tiene ese conjunto? Tiene la integral de cualquier función escalonada más grande que f. ¿Estás de acuerdo en eso? Sí, estoy de acuerdo. Bien. Ahora mira este otro conjunto. ¿Qué elementos tiene? Tiene la integral de cualquier función escalonada que es más grande que g. Bien, sí, lo Entonces veo. no importa cómo yo le llame, si vos acá querés usar otra letra, porque te entrevera que sea la misma, usa otra. Este conjunto yo también lo puedo escribir como el ínfimo de la integral de corazón con corazón escalonada y g menor o igual que corazón. Es una manera de decir la integral de cualquier función escalonada mayor que g. No importa lo que pongo acá, porque es una variable, representa todas las funciones escalonadas más grandes que g. Lo podés escribir de la manera que quieras.
Entonces, si vas a la otra, T1 sería una de esas, puede ser. O sea, si vas a la que está Claro, arriba. ¿qué pasa? Entonces, ¿por qué acá a una le llamo T1 y a otra le llamo T2? Porque yo quiero elegir cualquiera de este conjunto, o sea, cualquiera menor que T1 y cualquiera menor que T2. ¿Tá? Si yo acá pongo T y T, no, ya ahí la estoy pifiando, porque capaz que F es menor o igual que T, pero G no. O sea, una vez que yo elijo que acá elegí una función T mayor o igual que F, yo ya no sé si esa T es mayor o igual que G, ¿entendés? Claro, está, profe. Re claro. Bien. Yo, o sea, también se los pongo así a propósito, porque está, o sea, que se hagan esas preguntas al principio es natural, ¿entienden? O sea, esto es simplemente una manera de escribir conjuntos. Si ustedes cada vez que miran un conjunto entienden los elementos que tiene, ya está bien, no importa cómo lo escriban. Cada conjunto hay infinitas maneras de escribirlo, no hay una sola. ¿Tá? Entonces, lo que tiene que quedar claro es qué elementos tiene. Cómo lo escriban después es a gusto del consumidor. Ustedes lo escriben como más claro les quede. Por ejemplo, si ustedes están practicando esta demostración, cerrando el libro e intentarlo hacerla por ustedes mismos, si acá quieren poner T y acá quieren poner J, está bien, está perfecto, es lo mismo. O arbolito, es lo mismo. Es simplemente todas las funciones escalonadas por encima de G. Y acá por encima de F. Profe, Más dudas. a mí no me quedó muy claro cuando hiciste la gráfica. La La unión, ¿cómo te gráfica. digo? ¿Acá? Sí, no entendí muy bien la unión. Está. Porque, ¿qué pasa? Acá es un paso previo que es, antes de probar la propiedad para todas las funciones integrables, la pruebo simplemente para las funciones escalonadas. ¿Por qué? Porque son muy sencillas y además porque la definición de integral de funciones escalonadas no hay que tomar ningún supremo, es una cuenta directa. Entonces, primero establezco para la cuenta directa y después tomo supremos. Eso sería como el orden lógico. Por eso pruebo primero para funciones escalonadas. ¿Tá? Ahora, ¿cómo hago la prueba para funciones escalonadas? O sea, ¿cuál es la dificultad? Que cuando vos tenés una función escalonada, por ejemplo acá S1, tiene ciertos intervalos donde esa función es constante. ¿De acuerdo? Y si tomás S2, tiene otros intervalos donde la función es constante. Entonces, si yo quiero hacer la suma, S1 más S2, para considerarla como función escalonada, por ejemplo, no me sirve tomar este intervalo rosado acá. ¿Por qué? Porque S1 es escalonada, pero la otra S2, o sea, S1 es constante, pero la otra S2 no es constante en ese intervalo, toma dos valores diferentes. ¿Entendés? Sí. Pero si yo tomo la unión de las dos particiones, o sea, considero este intervalito y este, ahí las dos son constantes. Entonces la función suma es escalonada para esa partición. Porque es constante en todos los subintervalitos determinados por esa partición. Dale, me quedó claro. Gracias. De nada. Más preguntas. Profe, pero ahí, ¿dónde quedaría la unión de los dos? La unión es un subconjunto del intervalo. Son estos puntos, x0 y 0, y 1, x1, y 2, y 3, y x2. Vos acordate que las particiones son subconjuntos del intervalo AB, son finitos puntos en el intervalo AB. Entonces la unión también son finitos puntos en el intervalo AB. Profe, yo tengo una duda más a lo último, cerca de la conclusión. Cuando
usas el ínfimo. Sí, Cuando comienza el ínfimo, ahí, en esos dos primeros renglones, tengo como que no me queda claro todavía. está. Entonces, O sea, fíjate, cuando usaste T1 y T2, está. Estoy usando esta propiedad. Es la siguiente. Si vos tenés un subconjunto que está metido adentro del otro, por ejemplo, mira, este es A y este es B, ¿tá? El ínfimo de B es más chico que el ínfimo de A, ¿tá? Porque como es más grande el conjunto, el ínfimo es menor, es lo que dice acá. Si A está metido en B, el ínfimo de B es menor que el ínfimo de A. ¿Eso lo entendés? sí. Tá. Entonces te voy a mostrar por qué este conjunto, ¿tá? O sea, te voy a mostrar cuál es la relación entre este conjunto y este, cuál está contenido en cuál. ¿Tá? Está. Entonces, mira este de acá. Agarrás una función más grande que f, T1, y una función más grande que g, T2. ¿Tá? Entonces la suma es más grande que f más g. Por lo tanto, este conjunto está metido en este, que son todas las escalonadas más grandes que f más g. Porque T1 más T2 también es más grande que f más g. O sea que este conjunto está metido adentro de este. Por eso su ínfimo es más grande, porque el que está metido es el que es más grande. Ah, ta. O sea, agarras como unos elementos de conjunto. Claro, pruebo que Exacto. todos los que están acá están también acá. Eso es decir que A está incluido en B. Todos los de acá están acá. Entonces este ínfimo es más grande que este. Bien, muchas gracias. De nada. Yo tengo una pregunta sobre, pero cuando es la parte de sumatoria, no entendí que fue bien lo que hiciste. Está acá. ¿Esa parte? Sí, esa misma. Está. Es que acá, la verdad, no hice nada, solo cuentas. Mirá, si esto es por definición. Como la función suma toma estos valores en estos intervalos, la definición de integral es esta sumatoria. ¿Hasta ahí estás de acuerdo? Es la suma de las áreas de los rectángulos. Esta es la altura y esta es la base. Sí. Está. Ahora simplemente hago cuentas. Si yo hago la distributiva acá es HK por esto más IK por esto. O sea que hago la distributiva acá. ¿De acuerdo? Sí, pero el P, o sea, dice de K igual 1 a PSP, ¿qué sería? P es, fíjate que la partición P unión Q tiene P elementos. Si yo junto la partición P, que tiene N elementos, con la partición Q, que tiene M elementos, obtengo otra partición que tiene P elementos. Ok, está. Bueno, ¿seguimos o tienen más dudas sobre esto? Yo tengo una pregunta sobre lo de T1 y T2. Voy para ahí, T1 y T2, dale. Porque entiendo que el ínfimo de la integral de la suma va a ser mayor o igual a la suma de las dos funciones. Sí. Pero, o sea, T vendría a ser T1 más T2. ¿En dónde? Pará, me perdí. Acá, este T, ¿me decís? Sí, ese. No. Este T, mirá cómo se lee esto. Este T, ¿quién es? Si vos tenés esa duda, ¿qué es T? ¿Qué viene siendo T? Tenés que seguir leyendo. T es una función escalonada y que es más grande que T. Nada más que eso. ¿Está? Si vos acá querés saber quién es T en este conjunto, es una función escalonada más grande que T. Nada más.
Y cada vez que vos tenés una función escalonada más grande que t, le mirás la integral. Esos son los elementos de este conjunto, nada más. O sea, cuando vos mirás acá esta parte, no hay ningún t1 ni ningún t2. O sea, esto no tiene ninguna relación con alguna función fija de antes ni nada, es cualquier función. Ah, bien. Está. Ahora sí me entendí. Eso pasa porque se adapta a los ínfimos, ¿no? No, esto pasa por la manera de escribir el conjunto, digo, ¿no? Es lo que hablaba hoy. Yo a esto lo puedo elegir llamar de cualquier manera. ¿Más dudas? Capaz que, digamos, si ustedes ven que los complica el lenguaje, es decir, o sea que ya leer conjuntos, eso se les dificulta, lo que tienen es que ir al capítulo 1 de conjuntos y leer y leer y leer hasta que entiendan eso, y hacer ejercicios y ejercicios hasta que entiendan eso, porque acá hay una cosa que es clave y que los determina o para el éxito o para el fracaso, que es, para el éxito vos tenés que tener la base firme, porque la matemática es constructiva, o sea, empieza acá y va subiendo, va subiendo, va subiendo. Si vos la base la tenés floja, estás destinado al fracaso. Si la base la tenés firme, estás destinado al éxito. O sea, no, es así. Entonces, a lo que digo es, inviertan tiempo en la base, no importa si les parece que van atrasados. Ay, voy por el práctico 1 y el parcial va hasta el 7. No importa, porque capaz que les va mal en el primer parcial, pero en el segundo les va excelente, porque tuvieron más tiempo, ¿entienden? O sea, si a ustedes se les está dificultando entender el lenguaje, o sea, ni siquiera es que no entienden la demostración, no entienden, es como si estuvieran leyendo en chino, vayan para atrás, porque no tiene sentido mirar esto de acá si no entienden nada, si les parece chino avanzado, no tiene sentido. Yo no me pongo a leer una revista en chino, ¿entienden? Primero, si quiero leer en chino, voy a aprender las letras. Acá es lo mismo, tienen que ir al práctico 1. Si el práctico 1 les resulta difícil, se quedan 3 meses en el práctico 1. Eso les va a valer más que hacer el práctico 7 sin entender una palabra. ¿Ah? Bueno, a ver, ¿hay más preguntas o seguimos? Bueno, entonces les doy el mega notición, es que terminamos con integrales, ¿tá? O sea, esto es lo último que vamos a ver. Ya considero que trabajamos suficiente con supremos, con la definición de integral, o sea, entonces que ya cerramos este tema, ya la semana que viene vamos a empezar con continuidad, ¿tá? Entonces lo que quiero hacer el resto de la clase de hoy es hacerles como un resumen de todo lo que tienen que saber o que haber entendido de este tema integrales, ¿tá? Entonces va, resumen. De integración. ¿Cómo empieza, digamos, la historia? Sí. Disculpe, ¿no vamos a ver explícitamente los teoremas de algunos de integrales, de valor medio de integral o algo por el estilo, teorema de cambio de variable, no sé? Obvio que los vamos a ver, pero escuchame. No No, en por esta eso etapa, esta etapa es la de definir el objeto. Vos para probar esos teoremas, por ejemplo, el que me nombraste, el teorema de valor medio para integrales, no es así nomás que valga para cualquier función. Tenés que tener una función continua que verifique esto, que lo otro. Primero tenemos que dar continuidad. Es lo que te digo, la matemática es constructiva.
Eso sí lo vamos a ver, después de ver continuidad. Cálculo de integrales vamos a ver después de ver diferenciabilidad. Uno no puede querer ir a la meta tipo el larricóptero, ¿entendés? Tenés que ir de a poco. Acá lo que hicimos hasta ahora fue simplemente trabajar con la definición, o sea, ¿qué es la integral? Para después ver cómo la calculamos. O sea, estamos en una etapa re primaria. Simplemente sabemos lo que es el objeto. Para trabajar con el objeto, vamos a seguir desarrollando teoría todo el semestre. Vamos a desarrollar todo y después empezamos a crear teoría con lo que desarrollamos. Entendí. Pensé Tal que cual. nos metíamos en terminamos todo integral, después todo derivada, tipo, no sabía bien. Dale, gracias, disculpa. Definimos la integral, vamos a ver todo continuidad, todo derivada, y después al final del curso relacionar todo y viajar. Dale, de verdad, sí. ¿Está? Pero el resumen de integración, entonces, ¿cómo empieza esta historia? Empieza estudiando las funciones, ¿está? El conjunto F, funciones definidas en un intervalo cerrado, o sea, el conjunto F de todas las funciones que están definidas en un intervalo AB y van a valores reales. O sea, las funciones, miren, esto es parte del lenguaje. ¿Qué elementos tiene el conjunto F? Cualquier función de AB en R. ¿Está? Es el conjunto de todas las funciones. ¿Cuáles son sus elementos? Funciones de AB en R. Por ejemplo, un elemento del conjunto F ahí les dibujé un elemento del conjunto F. Si esta es F, F está en F. ¿Está bien? Inmenso este conjunto. Tiene todas las funciones del intervalo AB en los reales. Hay un subconjunto, ¿tá?, que es de particular interés para nosotros, que está dentro de este, que es el conjunto de funciones de AB en R que están acotadas. ¿Ah? Por ejemplo, tenemos que el conjunto E obviamente está contenido en el conjunto F, y por ejemplo, esta función de acá del ejemplo está en F, pero no está en E, porque no está acotada. Fíjense que acá se está yendo a infinito. ¿Lo entienden? El conjunto de funciones acotadas es en el que nosotros fijamos el interés para la teoría de integración, porque si una función no está acotada, me puedo olvidar de que existan todos los supremos y todos los ínfimos que quiero considerar para yo medir esta área. O sea, sería un área infinita, en todo caso no me estoy interesando por eso. ¿No? Entonces tengo el conjunto de funciones acotadas. Y dentro de ese conjunto todavía tengo el conjunto de funciones integrables, o sea, son las funciones acotadas que son integrables. Y para definir este conjunto de funciones integrables, todavía necesitamos introducir otro conjunto que fue el conjunto de funciones escalonadas. O sea, además, miren, permítanme cambiarle de nombre a este que le puse E, le voy a poner A de acotadas, así uso la E para escalonadas.
Este es el conjunto A de funciones acotadas. Y ahora voy a definir el conjunto E de funciones escalonadas. ¿Tá? Son las funciones que son acotadas, en particular están en el conjunto de funciones acotadas, tal que f es escalonada. Obviamente las funciones escalonadas son integrables. Entonces fíjense, tenemos como una sucesión de conjuntos, es decir, una cadena de conjuntos. Tenemos las funciones escalonadas, que son integrables. Todas las funciones integrables, por definición, nosotros las definimos adentro de las funciones acotadas, y a su vez las funciones acotadas son un subconjunto dentro de todas las funciones. ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo? Bueno, ¿y esta cadena cómo se relaciona una cosa con otra? Bueno, para las escalonadas, o sea, si f es una función escalonada... Profe, una pregunta. Sí. F era una función cualquiera, ¿verdad? El conjunto grande, F mayúscula, son cualquier función de ABNR, cualquiera. Es el conjunto Bien. más grande de todos. Adentro del Bien. espacio de todas las funciones, que es inmenso, están las que son acotadas. Algunas de las acotadas son integrables, no todas. Y adentro de las integrables están las escalonadas. Fíjense, miren, ya me hiciste acordar de esto. O sea, hay una función aquí. Voy a decir esto. Acá hay una función que podemos ubicar en el conjunto de funciones acotadas que no son integrables. O sea, lo que digo es que el conjunto de acotadas, si le saco las integrables, es no vacío. ¿Tá? ¿Cuál es un elemento de A menos I, por ejemplo? ¿Quién me dice un elemento de A menos I? La función que era... 1 si x es racional y 0 si x no es racional. Creo que... Ahí va, Dirichlet se llama, la función de Dirichlet, lo voy a poner acá. Dirichlet, que es esa, está contenida en las acotadas que no son integrables. ¿Tá? La función de Dirichlet es la función que vale 1 para los racionales y 0 para los irracionales. Bueno, y obviamente también hay funciones que son integrables que no son escalonadas. Por ejemplo, ¿quién me dice un ejemplo de una función que pertenezca a integrables menos escalonadas? La función f de x igual a x. Perfecto. F de x igual a x pertenece a integrables menos escalonadas. ¿Cómo sabes que es integrable? Es monótona. Perfecto. Me encantó. Bueno. ¿Qué pasa con esto entonces? Que en esta cadena que ven acá, escalonadas adentro de integrables, adentro de acotadas, adentro de todas las funciones, en realidad es como uno construye lo que es una función integrable. ¿Por qué? Porque, bueno, para una función que está en el conjunto de funciones escalonadas,
es para las primeras funciones que definimos la integral, es decir, tenemos que la integral de S se define como la suma de k igual 1 hasta n de c sub k por xk menos xk menos 1, donde S de x estamos asumiendo aquí que vale c sub k en el intervalo xk menos 1, xk. Eso es lo primero que hicimos, definir la integral de funciones escalonadas. Ahora, a partir de lo que es una función escalonada, es que como quien dice el primer paso, nos vamos al paso 2. O sea, ¿qué es una función integrable entonces? ¿Ah? Bueno, f pertenece ahí si solo el supremo de las integrales de las escalonadas menores que f es igual al ínfimo Hay alguien con micro abierto. de las escalonadas mayores o iguales que t. Pero ¿qué pasa? Observar que para que esto tenga sentido, f tiene que estar en A. ¿Ah? Recuerden esto, o sea, cómo viene esta construcción. Para que este supremo exista, o este ínfimo exista, mucho antes de fijarte si son iguales, vos precisás que la función sea acotada. Porque a partir de que la función es acotada, es que esos conjuntos son no vacíos y acotados superiormente y respectivamente inferiormente. Y por lo tanto, este supremo existe, este ínfimo existe, y después recién te fijas si son iguales. ¿Tá? Entonces, por eso es que la cadena es así, o sea, las integrables adentro de las acotadas, adentro del mundo de toda la función. Nacho García, ¿Pueden muteate. mutear a ese? Profe, lo pueden mutear. A ver, déjenme ver cómo hago. ¿A quién busco? A Ignacio García, ya lo vi. Lo muteé. Bueno. ¿Dudas hasta acá? No. Recién ahí, ¿tá? Recién en este nivel es que tengo definido el objeto, ¿tá? O sea, lo que hablamos antes de poder ponerme a hablar yo de las propiedades de la integral o los teoremas que verifique, tengo que saber de qué estoy hablando. Bueno, estoy hablando de una función que verifica esta igualdad, de funciones acotadas que verifican esa igualdad. Una vez que tengo eso, ahí sí puedo ir a las propiedades. Las propiedades, resumidamente, son estas. Si f es menor o igual que g, entonces la integral de f es menor o igual que la integral de g. La integral entre a y b de f más la integral entre b y c de f es la integral entre a y c de f. Y la integral entre a y b de alfa f más beta g es alfa por la integral de f más beta por la integral de g. ¿Y qué es, digamos, cuáles son las claves aquí? Y porque no puede ser de otra manera, porque la definición de integral viene dada por tomar supremo y tomar ínfimo, las claves para obtener estas propiedades son las propiedades del supremo. Es decir, las claves son las siguientes, que el supremo de la suma de conjuntos es la suma de los supremos,
que el ínfimo de la suma es la suma de los ínfimos, que si A está contenido en B, entonces el supremo de A es menor o igual que el supremo de B, pero el ínfimo de A es mayor o igual que el ínfimo de B. O sea, el ínfimo da vuelta a la igualdad. Y finalmente que el supremo de C por A, esto es C por el supremo de A, si C es positivo, y C por el ínfimo de A, si C es negativo. ¿Tá? Fíjense, si ustedes tienen, acá está el 0, y este es el conjunto A, si yo lo multiplico por un número negativo, C por A, lo que es el supremo de C por A, pasa a ser el ínfimo. Pasa a ser C por el ínfimo de A. O sea, si este es el ínfimo de A, lo multiplico por C, obtengo el supremo del conjunto C por A. Y creo que esas son todas las propiedades que se utilizan para obtener las propiedades de la integral. Digamos que de lo que está acá, de resumen de integración en adelante, está todo lo que tienen que saber, digamos, acerca de la definición de integral. O sea, si saben todas estas cosas, están destinados al éxito, digamos. Obviamente, ¿cómo uno hace para saber estas cosas? Estudiando y haciendo los ejercicios. O sea, no, que se los diga yo, valor 0 tiene. Profe, una consulta. Sí. El segundo punto de las claves, sí. Eso es sumas inferiores y superiores, ¿verdad? No, esto de acá, esto. Sí. No, esto es simplemente propiedades del supremo. Fíjate que acá no hay ninguna integral. Si un conjunto está contenido adentro del otro, el supremo es menor o igual que el supremo. Pero me hiciste acordar de algo, muchas gracias. Suma superior e inferiores, que no lo hemos hablado, es simplemente una notación. Notación, ¿para qué? Es para un tipo especial de funciones escalonadas. Es así. Dada f en A, o sea, una función acotada del intervalo AB, me puedo construir nada, defino, o sea, lo escribo así, lo que es la suma inferior de f respecto a la partición P, o sea, f acotada y P partición de AB, la suma inferior de f y P es la suma de k igual 1 hasta n de el ínfimo de los f de x con x en el intervalo xk menos 1, xk, por xk menos xk menos 1. O sea, todos los estudiantes de este curso tienen que reconocer en esto la integral de una función escalonada. O sea que esto es simplemente un tipo especial, acá me faltó, de integral de funciones escalonadas. De integral de funciones escalonadas. Es una función escalonada en particular. ¿Cómo se construye? Bueno, si yo tengo una función f, definida en AB,
y tomo una partición del intervalo, ¿cómo se hace la suma inferior? Bueno, en cada intervalo considero el ínfimo de la función. Acá es este, acá es este y acá es este. ¿Está? Es una función escalonada y esto que está acá es la integral de esa función escalonada. La base es, como siempre, la longitud del intervalo determinado por la partición y la altura es el ínfimo de la función. ¿Se entendió? Se Y la parece a lo suma- que veníamos usando como S, ¿no? Que era la Sí. integral de todas las funciones que están por debajo. Claro, pero nosotros lo hacíamos más general, consideramos todas las escalonadas por debajo. Estas son algunas, o sea, las que tomás el ínfimo. Porque, por ejemplo, mira, yo te voy a dibujar otra escalonada aquí por debajo. Esta es una escalonada por debajo, que no es una suma inferior, porque, por ejemplo, este valor no es el ínfimo de f, es menor. Y sigue siendo una función escalonada por debajo, ¿te das cuenta? Claro. Esta es una en particular, ¿tá? La suma inferior es la integral de una función escalonada muy particular. ¿Cuál? La que en cada subintervalo yo estoy tomando el ínfimo. Nosotros usamos estas sumas inferiores, por ejemplo, cuando demostramos que las funciones monótonas son integrables. Lo hacíamos así, en cada subintervalo tomábamos el mínimo y para la suma superior el máximo. Entonces, déjenme poner acá la suma superior. La suma superior de FP es lo mismo, pero utilizando el supremo en lugar del ínfimo. Esa es la suma superior. Y algo que quiero que quede en el resumen también es esto. F es integrable. Lo voy a poner con nombre y todo. O sea, criterio de integrabilidad. Esto es importante también, se usa para probar los teoremas, es que F es integrable si y solo si para todo épsilon positivo existen S y T escalonadas, S menor o igual que F menor o igual que T, tales que la integral de T menos la integral de F de S sea menor a épsilon. ¿Está? Ese es el criterio de integrabilidad. Es equivalente ser integrables con que para todo épsilon uno pueda encontrar dos funciones escalonadas, una por debajo y una por arriba, tal que la diferencia de sus integrales sea menor que épsilon. Esto está relacionado con lo anterior, de la suma superior e inferior, porque ¿cuál es el truco para aplicar el criterio? O sea, ¿cómo hago yo para encontrar las funciones S y T, dado épsilon? ¿Tá? ¿Cómo se aplica ese criterio? Bueno, se considera la partición P sub n, que es la equipartición del intervalo en n pedacitos iguales. O sea, lo voy a escribir así. P sub n son los A más K por B menos A sobre n, y K va desde 0 hasta n. Se utiliza esta partición, ¿y cómo se construye la función S sub n? Bueno, la función S sub n vale el ínfimo de f de x, con x en el intervalo xk menos 1, xk,
¿En qué subintervalo? En ese mismo subintervalo. Profe, Sí. cuando dice Pn igual el conjunto, ¿no? K Sí. por B menos A. Y entonces K igual 0 también pertenece al conjunto. No. Vamos a leer este conjunto. ¿Qué elementos tiene el conjunto? Los A más K por B menos A sobre N. Ahora, ¿quién es K? Tenemos que seguir leyendo, ¿no? O sea, los elementos son estos. Ahora, ¿quién es K? Cualquier número, desde 0 hasta N. O sea, para K igual 0 me da A. ¿Qué quiere decir? Que A pertenece a P sub N, siempre. ¿Cuál es otro elemento de P sub N? A más B menos A sobre N. Ahí estoy tomando K igual 1. Otro elemento es B, tomando K igual N. B también está en P sub N. Este también está en P sub N. ¿Está? Bueno, y la T sub N, ¿cuál considero? Considero el supremo. O sea, ese es el truco que yo utilizo para utilizar el criterio. O sea, porque para utilizar el criterio yo tengo que encontrar para cada epsilon funciones ST. Bueno, hago la equipartición del intervalo en n pedazos iguales, eso lo hago para cada n, y considero estas funciones S sub n y T sub n. Después tengo que probar que sus integrales difieren de menos de epsilon, pero para muchas funciones, o sea, para algunas funciones que tienen esa propiedad, por ejemplo, para las monótonas lo utilizamos, y vamos a ver que sirve también para las continuas, esas integrales van a dar a menos de epsilon. Esto está relacionado, fíjense, con la suma superior e inferior, es exactamente lo que dice acá. Es exactamente esa definición. Simplemente yo utilicé otra notación, que no era la de suma inferior y suma superior. Y lo último que les voy a poner en el resumen es el truco para calcular el valor preciso de una integral. El valor. Si todos queremos saber cuánto vale. Entonces, ese truco consiste en lo siguiente, en que la integral entre A y B de f vale cierto número A, cuando, si para todo epsilon positivo, o sea, si se cumple esto, y además, la integral de S es menor que A, menor que la integral de T. O sea, si para todo epsilon puedo encontrar dos funciones escalonadas que sus integrales valen menos de epsilon, y además me dejan el valor A entre medio de sus integrales, entonces ahí obtengo que el valor de la integral es ese número A. Ahora sí está completo el resumen. Yo tengo una pregunta con respecto a las sumas superiores. Voy para ahí. Ahí, viste que el índice de la sumatoria es hasta n, ¿no? Sí. Yo vi en las notas del curso de EVA que te lo señala como hasta n-1, y no entendía muy bien por qué. No, pero depende. Entonces acá lo debe haber indexado. Ay. Acá en vez de indexar k-1 hasta k, lo debe haber indexado de k hasta k más 1. K más Eso 1. no importa, Ah, claro, por eso. fíjate que n es un número cualquiera. Entonces, si vos querés ir hasta n, ¿viste? Claro, claro. Lo que quiero decir, n-1, si vos variás n, también te da todos los naturales. O sea que no importa, es n
o n-1, si querés poner n-8, pero para todo n, eso también recorre todos los naturales. Más preguntas. En el criterio, o sea, en el truco para aplicar Sí. el criterio, hay, no entiendo mucho qué son S de n de x y t de n de x. Son dos funciones escalonadas, ¿está? Sn de x y t sub n de x son dos funciones escalonadas. Yo para darte dos funciones escalonadas te tengo que decir el valor constante que toman en los intervalos de la partición. Bueno, la S sub n toma el ínfimo de la función en ese intervalo y la T sub n toma el supremo de la función en ese intervalo. Ah, toman el ínfimo de cada partición en el intervalo. El ínfimo de f en cada subintervalo, mirá, el dibujo está acá. Ahí va. Este es un subintervalo y la función tomó el ínfimo en ese subintervalo. En el siguiente subintervalo este es el ínfimo de la función y en el siguiente es este. S sub n y T sub n son funciones escalonadas. ¿Cuánto valen en los intervalos determinados por la partición? Bueno, para la función S sub n tomo el ínfimo de la función en ese subintervalo y para la T sub n tomo el supremo. Vos fijate, cuando repases, este truco, por ejemplo, lo usamos para probar que las monótonas son integrables. Lo hicimos así. Para la S sub n tomaba el extremo inferior y para la T sub n el extremo superior. ¿Más dudas? Profe, ¿hoy queda por acá? ¿Cómo? Si hoy queda por acá o Ah, sí, ya terminé. Ya terminé y con esto termino todo lo que es integrales. Arrancamos con continuidad la semana que viene. ¿Puede bajar un poquito? Gracias. Profe, y una consulta para comparar con las notas. Entonces, la integral de t y la integral de s serían la integral superior y la inferior. No, te repito, la integral superior y la la suma inferior y la suma superior son un caso especial de funciones escalonadas, ¿tá? Que se construyen tomando el ínfimo y el supremo de la función f. Acá yo las estoy considerando todas. Cualquiera S y T escalonadas que cumplan esto. O sea, si vos conseguís dos cualquiera escalonadas que cumplan eso, la función va a ser integrable. ¿Qué pasa? Muchas veces las funciones escalonadas que encontrás son la suma superior y la suma inferior. Pero para el criterio podrían ser cualquiera, no necesariamente la suma inferior y la suma superior, ¿entendés? Sí, sí. O sea No, que yo sí. porque en las notas lo define por ahí y en la clase de OpenFIN también lo define como integral superior e integral inferior a partir de la suma superior. No habla de todo esto así. Sí, son todo equivalente, pues vos fíjate, esto, mirá acá el criterio. Esto es equivalente a ser integrable. O sea que es lo mismo, ser integrable o este criterio. Y si vos te fijas en las notas, el criterio con la suma inferior y superior también es equivalente. O sea, en realidad es todo lo mismo. Podés utilizar el que más te guste, el que más entiendas. Muchas gracias. Entonces, la suma superior y la suma inferior son casos de funciones escalonadas en el intervalo que te dan dentro de ahí, ¿no? Claro, son un Ah, caso especial de integral de función escalonada, porque vos fíjate que esto es la integral, porque acá tiene la base y acá la altura. Como dice acá, es un tipo especial de integral de funciones escalonadas. O sea, la suma inferior lo que mide es esta área.
Bien. Y tenía otra duda con Dale. el principio. Cuando estabas, antes de que pusiste F pertenece a A, Sí, ahí abajo. Ahí, no, más abajo, más abajo. Después de los círculos. sí. Ahí que pusiste, antes de todo eso, no sé, Ignacio hizo como un ruido raro y no escuché. Me perdí ahí. Claro, porque fíjate, viste que acá puse lo que es la definición de función integrable. ¿Viste? Es integrable si el supremo de E es igual al ínfimo. ¿Está? Ah, bien, sí, 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 sí. Pero Lo vi. ¿por qué puse esto acá, F pertenece a en signo de exclamación? Porque para que todo eso tenga sentido, en particular que exista el supremo de este conjunto o el ínfimo de este, precisábamos que la función esté acotada. Porque como la función estaba acotada, demostrábamos que esos conjuntos están acotados superiormente y el otro está acotado inferiormente. Por axioma de completitud existe el supremo y existe el ínfimo. Si la función no está acotada, capaz que este número no existe, o sea que el supremo de este conjunto no existe, porque el conjunto no está acotado superiormente. Ahí está, ahí está. Bien, bien, profe. Muchas gracias. De nada. Profe, yo tengo una duda más de notación. Dale. Cuando escribiste lo de suma superior o inferior, ¿Para qué voy? Para ahí, suma acá. por ejemplo, si la integral de AB de S es la suma de todas las sumas inferiores, inferiores, perdón. No, es el supremo, la integral Ahí de va. AB sería el supremo de todas las sumas inferiores. Ah, ta. Bien, gracias. Profe, ¿puede bajar un poco a lo último? Gracias. Profe, hay una cosa que no entiendo. Dale. ¿S sub n sería el S pero partido o cómo? No, S sub n es una función escalonada. Sí, pero ¿tiene alguna relación con S? Con la S sola, ¿viste cómo ponemos integral de AB Y en S? bueno, volvemos a lo mismo. La S sola representa cualquier función escalonada, o sea que S sub n es un caso particular de una S. Está perfecto. Dale, Es gracias. como si yo te digo, X es un número real. Bueno, el 1 es un X. Ahí va, dale. Gracias. Bueno, si no hay más dudas, nos vemos el lunes. Tenía una profe. Mm. Vos primero, lo mío medio técnico. Bueno, lo mío era, por ejemplo, una función, ¿viste la que había graficado vos arriba? En esa misma, la de abajo. La que está más abajo de los círculos, un poco más abajo, en esa misma. Por ejemplo, viste capaz que viste en el que está el intervalo más abajo de todo, si ahí la función es constante, ¿sería lo mismo, tanto la suma superior como la inferior sería lo mismo? Sí. En ese Entonces intervalo calcular el es área, lo por mismo. ejemplo, hasta la línea rosada que está, después eso te quedaría igual, la suma superior e inferior se restarían, ponele, y después el otro sería lo que falta. Si la función es escalonada, por ejemplo, la suma inferior y la suma superior son iguales, porque al ser constante la función, el ínfimo coincide con el supremo. Ah, claro, gracias. ¿Puede bajar hasta la página 1? No, para abajo, para arriba, digo. Ahí va. No, así me quedan todas las páginas en video, ya me las pongo a copiar y eso. Gracias. Yo las subo las notas. No, ya sé, pero está así. Ahora. La quiero poner a copiar. Así no pierdo tiempo. Profe, yo tengo una pregunta, Dale. pero no es sobre esto. Capaz que no sabés, pero ¿está confirmado si el segundo semestre va a ser no presencial? No está confirmado, pero te puedo decir lo que me parece que va a ser no presencial, porque como está la cosa, vos fíjate que cálculo 1, que son 2000 estudiantes, siempre los salones, o sea, están así, o sea, es una aglomeración permanente en Facultad de Ingeniería, o sea, que no creo que permitan que
que las clases presenciales. Pero es mi opinión, no tengo la confirmación. Está bien. Gracias. Profe, Sí. vos ayer pediste demostrar para sí igual a 0. Sí. ¿Te acordás? Está, pero, o sea, no tendría sentido porque no queda todo 0. Y bueno, entonces estás demostrando la igualdad. No es que no tenga sentido, te queda 0 igual a 0, lo demostraste. Ah, demuestro 0 igual a 0. Bien, está. Ahí está. Eso. Bueno, corto entonces, chao. Bueno, chao.